Pues vamos a empezar con nuestro taller el día de hoy. En esta ocasión sí contamos con el profe Mario, para que nos acompañe en la sala separada, así que por favor ayúdenos a colocar en el chat quienes deseen que les enviemos a la sala con él, por favor. Así que pueden irlo colocando y en un momento serán enviados para allá. Busco una disculpa por la sesión anterior. No te preocupes, qué bueno que ya estás por acá. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola. Muy bien, entonces, ¿hay alguien que sea la primera vez que nos acompaña? ¿O que tenga alguna duda sobre cómo llevamos este taller? Ok, perfecto. Entonces, si ya todos acá somos participantes de más de una semana, entonces ya saben cómo funciona esto, así que toca preguntarles en qué les puedo apoyar hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún tema en particular que necesitan que repasemos? ¿Cómo ven? Hola, moderadora, ¿nos ayudarías con la sesión separada, por favor? Sí, es lo que le estaba escribiendo. Gracias, Kat. Ahorita los enviamos para allá. Muy bien, entonces, para quienes se quedan aquí conmigo para las rutas 0 y 1, ¿qué quieren que revisemos el día de hoy? No hay dudas. Como veo que ya me cuesta más trabajo que me pregunten, entonces la siguiente propuesta es que yo les pregunte a ustedes. Y entonces, ahorita te mandan, Jennifer. ¿Cómo ven? Si ya no hay dudas, si ya están totalmente seguros de todo. ¿En qué ruta van? ¿Hay algún tema o algo en particular que sientan complejo? Alicia. Buenas noches, profesora. Sí, Hola. voy en la ruta 0. Okay. Se me complica porque he podido realizar las que son igual de los números. Es que estoy con mi teléfono, no tengo la computadora ahora. No te preocupes. Pero cuando ya es como que la X, o sea, puedo desarrollar perfectamente la de los números, pero cuando ya me mete Y y X ya se me confundo. Ok. ¿Te No refieres sé a...? si... Te escucho. Tú dices. ¿Cómo saber el valor de Y y X para poder desarrollar? Ya que yo lo he hecho siempre con los números que me ponen ahí. Ok, o sea, te refieres, por ejemplo, voy a poner algo y tú me dices si por ahí va tu duda. O sea, si yo tengo X más 2, X más 3 es igual a 15. Ahí sí lo puedo resolver así, pero si en vez de X más Y, entonces ahí sí ya me confundo. Más 2 me pone Y y ya me confundo. Así, por ejemplo. Ajá. Ok. Aquí hay una regla importante y es que el número de variables que tengas es la cantidad de ecuaciones que necesitas para poderla resolver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos variables. Tenemos la X y la Y. Eso significa que para resolverla necesitamos dos ecuaciones. Y entonces ahí ya se llama sistema de ecuaciones. ¿Es ahí donde empiezan los problemas? Sí, cuando me pone ya las Y. Ok. Entonces, para las de primer grado, o sea, con una sola incógnita, todo bien entonces.
Alicia, Mande. con Sí, las de esas sí, pero ya las siguientes ya no puedo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de sistemas de ecuaciones, ¿vale? Sí. Muy bien, para las y los demás, ¿hay alguna otra, algún otro tema o alguna ruta en particular para saber qué tanto me extiendo con los sistemas de ecuaciones? Déjenme ver el chat. No, por el momento no, Diana. Y de hecho, yo creo que en el futuro tampoco. Porque por el momento no tenemos la opción o la manera de calificar, ¿vale? Entonces, por el momento, como tal, subirlos así como en las materias, no. No te podría prometer nada. Para las y los demás. Alicia, ¿me ayudas con tu micro mientras no estés hablando por aquí? Sí. Déjame buscar un ejercicio para esto. Ya. Ok, para resolver sistemas de ecuaciones, la primera consideración que tenemos que tener es que tienen la característica que les mencionaba. Si tenemos dos incógnitas, o sea, si tenemos, por ejemplo, solo X, entonces basta una ecuación. Si tengo X, Y, Z, entonces necesito 3 ecuaciones. Y así sucesivamente. Es decir, el mismo número de variables es el que necesitamos para resolverlo. Cuando ya tenemos 2 o 3, por ejemplo, entonces ya necesitamos estas herramientas adicionales. Ahora, tenemos por lo menos 4 métodos distintos para resolver sistemas de ecuaciones. Métodos, digamos, tradicionales, porque los otros ya involucran otro tipo u otra área de las matemáticas, que son el tema de, se le conoce como álgebra de matrices o álgebra matricial. Entonces, en realidad no es más complicado, solamente que tiene unas reglas un poquito diferentes. Entonces, ya eso funciona incluso para los sistemas de 2×2, pero son mucho más utilizados para los de 3×3. Porque los de 2×2 todavía los podemos resolver, digamos, en forma un poco más manual. Cuando ya tenemos 3, entonces se empieza a poner un poquito más talachudo el asunto. Entonces, lo primero es que mi método favorito es el de suma y resta. Ahora, cada quien tiene su método favorito. Y aquí la invitación es a que ustedes exploren los otros métodos también y entonces vean con cuál se sienten con mayor comodidad. En realidad, lo interesante aquí es que hay algunos métodos que no son que no son capaces de resolver todas las ecuaciones. Entonces, a veces necesitamos empezar a usar otro para poder resolver algo. Entonces, aquí hay varias cosas. Mi recomendación principal es que si no les sale con un método, prueben con otro. Y la otra es que podemos llegar al caso en el que un sistema no tenga solución. ¿Okay? Entonces, también esa es una posible respuesta y no hay razón para entrar en pánico. Es decir, una de esas posibles soluciones es que no haya solución. Podemos tener una sola, podemos tener varias o podemos no tener ninguna y cualquiera es válida, ¿ok? Siempre que lo hayamos hecho bien, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Para este caso, tengo 3x menos 2y es igual a 1 y 4x menos y es igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre los sistemas de ecuaciones es que vamos a buscar una x y una y que al mismo tiempo satisfagan a las dos ecuaciones. Es decir, la misma x va a funcionar en la primera y en la segunda, y la misma y en la primera y en la segunda. Entonces, por eso podemos encontrarnos incluso con varias combinaciones.
Ahora, el método que yo les voy a explicar ahorita es el de suma y resta, o también se le conoce como reducción. Por si tienen curiosidad de investigarlo, esto es lo que vamos a hacer. Los otros son el de igualación, el de sustitución, el método gráfico y tenemos las matrices, que a su vez tienen varias otras opciones, como Gauss y Gauss-Jordan y muchos más. Entonces, el que vamos a usar ahorita es este. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es que vamos a buscar un poquito forzar a una de las dos ecuaciones a que si yo las sumo, se elimine o X o Y. Entonces, digamos que aquí para lo que estamos buscando es que se cumpla que quizá por los signos o porque tengo lo mismo arriba y abajo, entonces se elimine algo. Pero entonces yo tengo que saber, ya antes de moverle nada a la ecuación, qué es lo que busco o qué es lo que quiero eliminar. Aquí una opción, y bueno, una pequeña advertencia es que no siempre va a funcionar igual. La primera opción que se me ocurre es que toda la ecuación 2, a esta le vamos a llamar A y a esta B, o 1 y 2, como ustedes se sientan con mayor comodidad. Si yo toda la ecuación B la multiplico por menos 2, entonces en este segundo término yo voy a tener un más 2y. ¿Por qué menos 2? Porque lo que yo quiero es cambiarle el signo y añadirle un 2 para que sean signos contrarios y me quede menos 2y más 2y y entonces eso se elimine. Alicia, y para todas y todos, ¿quedó claro este primer paso? Sí, sí me quedó claro. Gracias. Para las y los demás, ¿Todo bien, profe? ¿ok? ¿Segura? ¿Seguros? Sí, segura. Ok, entonces, ya decidí que yo voy a multiplicar la ecuación de abajo por menos 2. Y ya les dije por qué. Entonces, toda completita, desde el principio hasta el fin, la ecuación hasta después del 0, toda la voy a multiplicar por menos 2. Aquí es importante que lo hagamos todo, porque al final yo no le puedo agarrar y añadir cosas a una ecuación solo porque sí, porque si no, la estaríamos modificando. Entonces, para mantenerla equivalente, entonces necesitamos hacerlo toda. Así que vamos a hacer el paso 2, multiplicar b por menos 2. Entonces, 4x menos y es igual a 0 y todo completito por menos 2. Y entonces lo que me salga va a ser una nueva ecuación 2 o una ecuación b. Entonces, menos 8x menos, más bien aquí, menos por menos es más. Y tenemos el 2y que queríamos es igual a 0. Ahí, Jorge, cuidado porque faltó el signo del principio, ¿vale? Nos queda negativo, porque este de afuera es negativo y entonces menos por más. Este primero es menos. Y luego el segundo, menos por menos, es más. ¿Va? Entonces ahí, nada más con cuidado. Entonces, esta va a ser mi nueva B. Y ahora vamos al siguiente paso. Vamos a hacer tal cual la suma y la resta. Este es el paso 3. Suma, resta. Entonces, voy a poner la primera ecuación tal cual, porque esa no sufrió ningún cambio. Entonces, 3x menos 2y es igual a 1. Y abajo, la nueva b, que es menos 8x más 2y es igual a 0. Y entonces hago las sumas y las restas que correspondan. Así lo podemos hacer verticalmente. Entonces, 3x menos 8x, ¿cuánto es?
Menos 5x. Sí, menos 5x. Porque aquí tenemos signos diferentes, entonces se restan y se queda el del signo mayor. Perdón, el número mayor se queda el signo. Y aquí menos 2 más 2y. Entonces aquí ocurre justamente lo que estábamos buscando, que se eliminen, ¿no? Esto se convierte en 0 menos 2y más 2y es 0. Y x, bueno, aquí 1 menos 0, pues es 1. Y entonces vamos a llegar a esta expresión que ya es solamente una ecuación lineal y que ya solamente tiene, bueno, la anterior también era lineal, pero ya solamente tiene una incógnita, ya solo es menos 5x es igual a 1. Entonces, a partir de aquí, la podemos resolver de una forma común y corriente, como ecuación lineal de una sola incógnita. Entonces, el siguiente paso es resolver para x. Entonces, menos 5x es igual a 1. Entonces, despejamos. ¿Cómo despejamos? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? El 5 pasa a dividir porque está multiplicando a x. Exactamente. Entonces, nos queda 1 sobre menos 5. ¿Ok? Entonces, eso es menos un quinto. Pero la cosa no ha terminado aquí, porque ahora me falta saber cuánto vale la y. Y para hacerlo, entonces yo ya sé cuánto vale x, entonces puedo sustituirlo en cualquiera de las tres ecuaciones originales. Puede ser en la A, en la B originales o bien en la B nueva que calculamos después. Entonces, el paso 5 es resolver para y. Entonces, yo ya sé cuánto vale x. Entonces, no importa cuál elijan, en realidad es exactamente lo mismo. Entonces, voy a buscar la B original, porque me parece que igual y nos ahorramos un despeje. Entonces, 4, y en vez de escribir x, escribo el valor de la x. Entonces, 4 por menos un quinto. Menos y es igual a 0. Entonces, hacemos las multiplicaciones que hagan falta. En este caso es una fracción. Entonces, yo puedo ponerle un 1 aquí abajo y hacer una multiplicación de fracciones común y corriente también. Y entonces nos quedaría menos 4 quintos menos y es igual a 0. Y entonces pasamos esto que está restando al otro lado con su operación contraria, que sería la suma. Entonces, tenemos aquí menos y es igual a 4 quintos positivo. ¿Ok? Y ahora viene podríamos decir que el paso de la muerte, porque de repente se nos puede olvidar y hay que hacerlo también con mucho cuidado, porque aquí este menos lo tengo que pasar al otro lado. Entonces, en realidad hay varias formas. Puedo simplemente como que invertir los signos, o digamos que el camino largo sería multiplicar todo, ambos lados, por menos 1, y entonces nos quedaría este lado positivo y este lado negativo. Entonces, ese es como el camino largo. El camino corto es simplemente poner y es igual a menos 4 quintos. Y listo, ¿no? Este menos, entonces se lo estamos pasando al otro lado, y con eso nos queda la y en forma positiva. Y ya con eso, entonces, terminamos el ejercicio, porque ya sabemos cuánto valen tanto la X como la Y. Entonces, ¿cómo ven? Alicia, ¿cómo ven? Mande. Bien, ya me quedó más claro. Gracias. ¿En dónde te atorabas? O, ¿cómo En ven? esa parte, en cómo sacarle cómo saber cuánto valía Y para poder seguir y así guiarme. Ok, lo que pasa muy seguido es que a veces intentamos despejar X, pero en realidad como que no podemos hacer nada más porque seguimos teniendo la Y.
Entonces, si lo intentamos al revés, pasa lo mismo, despejamos la y y seguimos teniendo una ecuación en términos de x. Entonces, para eso sirven estos métodos, para saber cuánto vale uno y en función de ese, entonces calcular el otro. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Para las y los demás, dime. El 4, disculpe, cuando un El- quinto al otro lado lo paso, el 4, la Y se convirtió en 4. Eso no lo entendí. Me perdí. Es que se está cortando mucho tu micrófono. ¿Te refieres al paso 4? Sí. Al paso 4, la Y se convirtió en 4, o sea, generalmente tengo que poner el 4 o otro también se puede convertir en otro número. ¿La profesora? No me queda muy clara tu pregunta, perdón. Perdóname, no me queda clara tu pregunta. ¿Te refieres a este paso 4? ¿O a cuál 4? Sí, el ¿O a paso este de acá? 4. El 4. El paso 4. Ok. Para llegar al paso 4. Ajá, te escucho. El Dime. 4, cuando le puse en vez de la Y, el paso. O sea, quiero saber si puedo ponerle un número, puede ser. Es que no entiendo a cuál te refieres. Porque en este paso 4 no hay ningún 4. Entonces, estoy intentando entenderlo. No tiene que ser siempre 4. ¿Ok? O sea, en este caso, o sea, si estoy entendiendo correctamente, no sé si te refieres a este paso, a este paso de aquí. Okay. En este paso no tengo ningún 4. Entonces, no entiendo a qué te refieres. No tengo la Y porque la Y la eliminé arriba. ¿Esa es la duda? ¿María? Se me ha ido la señal, profesora. ¿Me lo puede repetir, por favor? Sí, estoy intentando entender cuál es la pregunta porque no me queda muy clara. En el paso anterior eliminamos la Y. Entonces, por eso en este paso no tengo la Y. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, se puede poner el 4 otro número. Esa es mi pregunta, profesora. Profe, yo le entiendo a la compañera que no, o sea, que el paso 5 donde es el valor de Y, porque ella se refiere al 4 que da el valor de Y. O sea, lo que le alcanzo a entender es que ella no entiende cómo salió, o sea, el desglose del valor de Y. Ok. Entiendo, eso es lo que le entiendo yo. Ok. A ver, muchas gracias, Marta. María, ¿te refieres a este punto en el que puse menos un quinto? Sí, dime. Dime. Sí, profesora. Sí. Ok. Es punto, me refiero. Ok, yo puse este menos un quinto aquí porque fue lo que nos salió acá. Es decir, al resolver la ecuación, obtuvimos que x vale menos un quinto. Y entonces, ese valor de x, lo que hice fue sustituirlo en este caso. No puede ser cualquier número. Lo puse aquí porque esta es... el 4 quintos. El 4 quintos me refiero. El 4 quintos, ¿dónde salió el 4? Aquí, te refieres aquí. Ahí sí. Ok, el 4 quintos salió de que multipliqué arriba 4 por menos un quinto.
Entonces, la multiplicación de fracciones se hace directa, es decir, multiplico 4 por 4, 4 por 1 y 1 por 5. Y entonces el resultado fue el menos 4/5. ¿Sí? Exacto, le puse el 1 abajo porque estamos trabajando con fracciones. Puedo no ponérselo, ¿ok? O sea, ya después con más práctica podemos ignorarlo. Pero ahorita lo estoy poniendo para mantener la forma como una fracción. ¿Sí? ¿María? ¿Me expliqué? Creo que la perdimos. Sí, ok. Para las y los demás, ¿tienen alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a ver si regresa María. Creo que no. Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Con este método al menos? Todo bien, profe. Pero sí quería preguntarle, ¿Y al final esa es la parte final ya, donde circuló todo, ya el 4 entre 5 ya no se divide? Pues ya no se puede simplificar. Ah, ok. O sea, en este caso, como no hay un número que sea capaz de dividir tanto al 4 como al 5, ya no podemos poner una fracción más pequeña. Entonces, ambos serían los resultados, menos 1/5 y menos 4/5. ¿Ok? Ok, sí, Entonces, gracias. tenemos que considerar los dos para, o sea, como la solución de este sistema. Listo, gracias, profe. Déjame ver si volvió María. Sí, María, Sí, sí, bueno, solo para preguntarte si se resolvió tu duda. ahora sí está yéndose la señal por donde estoy viajando. Ah, no te preocupes. Igual, si necesitas algo, me avisas. Sí, justamente quiero saber, solamente quería saber. El 4, o sea, estaba viendo y de dónde sale, quería ver dónde sale el 4. Ok, perfecto. Entonces, ¿se resolvió? Una profesora, porque se me fue la señal y no Ok. logré escuchar nada. Lo único que les decía es que este 4 viene de una multiplicación de fracciones. Cuando hacemos esta multiplicación, 4 sobre 1, yo le estoy añadiendo el 1 extra para que me quede como fracción. Y aparte tengo menos 1/5. Entonces, son fracciones ambas. Y entonces, originalmente teníamos 4 por 1/5 negativo. Entonces, este lo convierto a fracción para que sea un poquito más fácil de imaginarlo. La multiplicación de fracciones es directa. Esto significa que tenemos los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces, tengo negativo, porque esto es positivo y el otro negativo, y 1 por 5, y esto es 5. Y entonces de aquí salió eso. ¿Va? Ahora, el 4 original viene de la expresión de la b, nuestra ecuación b original. Entonces, si te fijas, lo único que estoy haciendo es sustituir y en vez de escribir x, puse el valor de x. ¿De acuerdo? Avísanos, María, porfa, si todo quedó claro. Profe, una pregunta, disculpe. Dime, Marta. No, o sea,
Ay, qué pena, María estaba hablando. Se abrió su micro, pero no la escuchamos. Si no, ahorita María por el chat nos avisa si ya quedó todo claro, ¿va? Adelante, Marta. Profe, ¿se puede devolver a la pizarra, a la primera pizarra? Sí, claro. Bueno, al final usted colocó menos y es igual a 4/5 y luego colocó y es igual a menos 4/5. O sea, ¿qué regla utilizó o algo así para pasar el signo de menos y al otro lado? Ok, aquí digamos que no es como una regla como tal. Por elegancia matemática, los resultados se prefiere que sean positivos. O sea, no el resultado como tal, sino la X o la Y, ¿no? O sea, la variable. Y entonces, para lograrlo, yo tengo menos Y es igual a 4/5. Entonces, aquí una forma de imaginarlo sería como si en vez de tener menos Y, tuviéramos menos 1Y es igual a 4/5, que sería lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo como que seguir despejando, ¿no? Porque ahí tengo todavía algo que me estorba. Entre comillas, ¿no? Porque en realidad no tenemos un 1, o sea, sí lo tenemos, pero no lo escribimos. Entonces, cuando yo lo hago visible, es un poco más fácil de imaginar que este menos 1 completo, con todo y su signo, como lo hacemos regularmente, lo voy a pasar al otro lado. Por eso les decía, el camino corto es simplemente pasar el menos al otro lado. El camino largo es pasar este menos 1 y entonces tendría Y es igual a 4/5 y como está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces menos 1. Y esto hace que lo de abajo sea negativo. Entonces tendríamos Y es igual a 4 sobre menos 5. Y entonces ahí ya incorporamos todo y ya nos queda esta fracción. Recuerda que el menos abajo o arriba en realidad no importa, porque al final la fracción es negativa, ¿no? O sea, digamos que en un punto intermedio le corresponde al 5, pero es exactamente lo mismo que si pusiéramos simplemente 4/5. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, por eso les decía, el camino corto es que yo aquí tengo una variable negativa, yo puedo multiplicar todo esto por menos 1, que ese sería otro camino también un poquito más largo, ¿no? Que sería multiplicar todo por menos 1, es decir, menos Y es igual a 4/5, todo por menos 1, y entonces la aplicamos a ambos casos y hacemos todo y vamos a llegar a lo mismo, ¿va? Entonces, depende cómo te sientas para saber qué camino elegir. Vale, profe, gracias. ¿Va? Pero de entrada puedes usar el camino corto y hacer como el intercambio de los signos y listo. Ahora, esto aplica sí y solo sí. De este lado tengo una sola cosa. ¿Ok? Hacer como el switch entre ambos. Si tuviera una suma, si tuviera más cosas, entonces ya hay que hacerlo con cuidadito, porque en realidad ese signo va a aplicar a todo lo que esté del otro lado. Entonces, o cambiamos todos los signos o hacemos todo como paso a paso para ir viendo exactamente qué cambia. Entonces, nada más cuidado ahí. ¿Vale? Es decir, que esto se aplicaría únicamente si el resultado de un ejercicio, la variable sea X o Y o Z queda en negativo y al otro lado, pues prácticamente es el resultado. ¿Sí? Solo si la variable es negativa y ya tenemos resuelta como tal el ejercicio. Sí, como último paso. Sí, ok. Antes hay que tener cuidado, ¿ok? Y no les recomendaría hacerlo así directamente, el camino rápido, porque es muy fácil que nos podamos equivocar con los signos. ¿Vale? Entonces, mejor con cuidadito. Vale, profe, gracias. Gracias a ti. Para los demás, ¿tienen alguna duda o algún otro tema que quieran que revisemos?
¿Es mejor el camino largo? Pues no sé si diría mejor, pero cuando apenas vamos empezando es por lo menos más seguro y menos probable equivocarnos. Ya después, con un poco más de experiencia, ya nos podemos empezar a brincar pasos y empezar a explorar ya movimientos un poco más audaces. Pero bueno, equivocarse con los signos es una cosa que hasta a los mejores les pasa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esto antes de empezar a hacerlo por el camino rápido. Qué bueno, Miguel, me da mucho gusto. Ese es el objetivo. ¿Qué más quieren que revisemos? ¿Quieren que revisemos otro método de sistemas de ecuaciones o tienen alguna otra duda aparte? Igual y algún otro método les gusta más. Entonces, ¿cómo ven? ¿Hay alguna otra duda de sus rutas, de sus ejercicios? Otro método más, profesora, de ecuaciones para tener un 100% claro, profesora. No entendí muy bien, se cortó. ¿Sí te quedó claro o no te quedó claro? Profesora, no me quedó claro del Ok, ¿en qué parte? 4. Es que mira, das un quinto, después lo desvías para el otro lado, 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, ahí aparece el 4 sobre 1, y al costado está 1 sobre 5. ¿Se escucha, profesora? Ajá. Sí te escucho. ¿Aló? Sí. Entonces, ¿Me yo escuchas? quiero saber, profesora, ¿de dónde sale el 4 sobre 1? Sí, lo escucho, profesora, a usted. Ok. El 4 Yo sobre sí. 1, o sea, no me explico dónde sale el 4. Este de aquí. Esa sería mi duda, profesora. María, necesito que me respondas conforme te vaya preguntando para saber si todo va bien en el camino, ¿va? Entonces me puedes ir diciendo que sí o ponerme en el chat para saber en qué parte está el problema. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Ok. ¿Te acuerdas que al inicio, María, teníamos dos ecuaciones? Ya. Aquí teníamos la ecuación A y la ecuación B. Dijimos que para resolver algo que tenga dos incógnitas como X y Y, necesito el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si yo tuviera solo una, como acá, pues bastaría solamente una ecuación. En este caso, yo tengo dos, por lo tanto necesitamos dos ecuaciones. Entonces, yo me concentré primero en desarrollar los cambios que me hacían falta, hicimos una nueva ecuación para que se pudiera eliminar, y entonces yo con esos primeros pasos tuvimos esta X, que ya es el valor de la X. Y a partir de ahí, lo que yo estoy haciendo es elegir cualquiera de las tres, es decir, la A, la B original o bien la B nueva, o le podemos llamar C, ¿ok? Entonces, cualquiera, tú puedes elegir la A, la B o la C y sustituir este valor que encontramos de la X en cualquiera de esas tres. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. Profesora, sí, ahora, yo decidí a sustituir en la B. ¿Por qué? Pues porque me pareció un poco más sencillo, porque la Y está solita, entonces no iba a tener que despejar una cosa.
pero en realidad podría ser en cualquiera, ¿ok? Entonces, yo decidí la B, porque pues se veía bonita. Pero si tú eligieras la A, sería lo mismo el resultado. Y si tú eligieras la C, también. Entonces, bueno, a partir de aquí voy a sustituir el valor de X en la ecuación B. Entonces me queda esto. Mi ecuación B, lo voy a escribir acá por separado. La ecuación B dice 4X menos Y es igual a 0. Entonces, yo ya sé cuánto vale X. Entonces, X es igual a menos 1/5. ¿Ok? Esa es la respuesta del paso anterior. Entonces, voy a sustituir X en la ecuación B. Y ahora, por eso tengo ahí un 4. 4 por menos 1/5 menos Y es igual a 0. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, está bien. Este es el 4 que Ya lo buscabas. entendí. Sí, ese es el 4 que buscaba. Muy bien. Y ahora, ¿por qué le puse un 1? Pues porque el 4 es un entero. Entonces yo también puedo poner 4 es igual a 4 sobre 1. Porque ese 1 no le afecta en nada. Simplemente es otra forma de escribir el 4, pero en forma de fracción. Entonces, lo que estoy haciendo es poner 4 sobre 1 para un poquito forzarlo a que me quede como fracción y sea más manejable. Y todo eso está multiplicándose con menos 1/5. Y lo demás se queda exactamente igual. Y a partir de aquí, entonces hice la multiplicación 4 por 1 y 1 por 5. Y entonces es por eso que nos quedó el 4 sobre 5 negativo, ¿no? Porque aquí tengo este es positivo, este es negativo. Y entonces el resultado fue 4 por 1, 4. Y 1 por 5 es 5. Y el signo, ¿no? Y entonces esto nos queda menos Y, acá no sufrió ningún cambio, es igual a 0. Y entonces lo que hice ya fue, pues, los pasos del final, pasar esto al otro lado y luego cambiar el signo. ¿Qué opinas? Está bien, profesora. Yo ya entendía el 4 de dónde sale y ya estaba bloqueado un poco. Ok, Muchas perfecto. gracias, profesora. No hay ningún problema. Qué bueno que ya quedó resuelto eso. Ok, para los demás, ¿qué opinan? ¿Hacemos otro de los métodos o tienen alguna duda aparte? Nos quedan 15 minutos. Entonces, díganme, ¿otro método? ¿Otro método? Ok, muy bien. Otro de los métodos es el de sustitución. Entonces, en este caso, es más o menos parecido, pero ahora lo que vamos a hacer es que en un momento antes vamos a despejar cualquiera de las variables, sea la X o sea la Y, no importa. Entonces, aquí en lo que tenemos que tener mucho cuidado, regularmente, pero en particular en este método, necesitamos de inicio tener claro en cuál voy a despejar y entonces voy a sustituir en la otra. En el caso anterior, yo podía sustituir en la que sea, pero aquí no puedo hacer eso. Entonces, el ejemplo que tenemos es el siguiente. 2x más 5y es igual a 1 y menos x más y es igual a 3. Entonces, esta la voy a nombrar como la ecuación A, esta va a ser la ecuación B, y entonces el primer paso es elegir cuál voy a despejar primero. En este caso, yo voy a decidir despejar la B porque es la más sencilla,
Pero esto no significa que siempre vamos a despejar la B, ¿ok? O sea, si la A se ve más, más simple, más agradable para despejar, lo hacemos, ¿ok? Entonces, el primer paso es despejar. Podemos generalizarlo como despejar la que nos parezca más simple. Si las dos se ven iguales, pues no importa cuál. Entonces, pero decidir. Despejar la más simple. Entonces, y además necesito decidir cuál de las dos variables. Yo voy a decidir despejar X, pero puede ser también la Y, ¿ok? O sea, no hay ningún problema. Entonces, despejar X, la más simple, voy a despejar. Entonces, menos X más Y es igual a 3. Por lo tanto, esto pasa al otro lado con su operación contraria y nos queda menos X es igual a 3 menos Y. Por lo tanto, X es igual a, y aquí es a donde me refería. Voy a pasar el menos acá, pero todo lo del otro lado tiene que quedar entre paréntesis, ¿ok? Para protegerlo y que el signo les afecte a todos parejo. Entonces, X es igual a menos 3 más Y. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Entonces, si todo está bien, vamos con el paso 2. El paso 2, ya nombré esta como ecuación C. Y entonces, si se fijan, del otro lado ya está solamente en términos de Y. Entonces, el paso 2 es sustituir la ecuación C en la ecuación contraria. Es decir, como yo despejé B, entonces ahora tengo que sustituir en A. Si yo lo hubiera hecho al revés, entonces también tenemos que invertir esto, ¿ok? Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque si yo sustituyo en la misma, entonces no la vamos a poder resolver. Así que voy a sustituir C en A, ¿ok? ¿Por qué en A? Porque tiene que ser la contraria, ¿ok? Entonces, nos quedará 2 y en vez de escribir X, voy a escribir cuánto vale X. En este caso, vale menos 3 más Y. Entonces, 2 por menos 3 más Y. Y después el resto de la expresión. Entonces, más 5Y es igual a 1. Si se fijan, lo único que cambió de aquí a aquí es que aquí tengo una X y acá tengo el valor de la X. ¿Okay? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Avísenme para saber si podemos continuar o si hay algo que se ve raro. Pónganme un 1 si está todo perfecto o 2 si no tanto, por favor. ¿Ok? Para Blas y los demás. Solo tengo el 1 de Marta y de Jorge. Si hay algo que no está claro, les prometo que no me voy a ofender. Mejor avísenme para poder regresar y revisar si hay algo raro o así. ¿Va? Ok, muy bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Todo está perfectamente claro? Muy bien. Sí, todo bien, bueno. Ok, muy bien. Entonces, ahora toca resolverlo. Entonces, siguiendo los pasos clásicos para resolver una ecuación lineal que solo tiene una variable, entonces no hay nada diferente. Voy a multiplicar este 2 por todo lo de adentro, por el 3 negativo y por la y. Entonces nos quedaría 2, perdón, ya lo vamos a resolver.
Multiplicamos y entonces nos queda menos 6 de este 2 por menos 3 más 2y. Y después más 5y es igual a 1. Porque este 5y pues no sufre ningún cambio. La multiplicación solo afecta a lo que está dentro del paréntesis en este caso. Entonces, voy a simplificar. Tengo aquí dos cosas que son términos semejantes. El 2y y el 5y. Entonces, tienen la misma letra y el mismo exponente. Ambos tienen y y la y es lineal. Entonces, podemos simplificar esto y nos quedaría menos 6 más 7y es igual a 1. Y ahora voy a pasar lo que no tiene variable hacia el otro lado y nos queda 7y es igual a 1 más 6. Todo esto pasa al otro lado con su operación contraria. Y entonces tenemos 7y es igual a 7. Y despejamos esto y nos queda y es igual a 7 sobre 7, por lo tanto y es igual a 1. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora, está perfecto. ¿Ok? ¿Todo bien? Ok. Entonces, aquí todavía no terminamos porque solo he encontrado cuánto vale la y. Entonces, lo que sigue es el último paso, que será sustituir este valor de la y en cualquiera de las ecuaciones. Así que aquí ya no importa, porque el valor de la y en realidad ya no hay tanto problema. Este lo puedo sustituir en cualquiera. Mi recomendación aquí es sustituir en este de aquí, en la C. ¿Por qué? Porque ya está despejada, ¿no? O sea, ya está despejado el valor de la X. Entonces, directamente lo vamos a obtener. Y ya no necesitamos hacer todo el despeje y pasar las cosas al otro lado. Aquí, si se fijan, ya está X es igual a algo. Entonces, si yo sustituyo el valor de la Y ahí, entonces vamos a ahorrarnos varios pasos. Que si yo lo sustituyo acá, por ejemplo, en la A, donde todavía tendría que sustituir, multiplicar, pasar cosas al otro lado, resolver y así. Entonces, voy a escribir el paso 3 aquí arriba para no cambiarle de página y que todo quede junto. ¿De acuerdo? Entonces, el paso 3 es sustituir el valor de y en la ecuación C. Y entonces nos queda x es igual a menos 3 más, y en vez de escribir y, voy a escribir 1, porque es el valor que acabo de calcular. Y entonces x es igual a menos 2. Y listo. Ya quedaron los dos resultados y estos son los valores x y y para este sistema de ecuación. ¿Cómo ven? ¿Les pareció más fácil que el anterior o más difícil? ¿Qué opinan? Más Bien, fácil. profe, gracias. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Más fácil que el anterior? ¿Les gustó más? Sí, total. A mí Sí, es más no me fácil. gusta tanto porque todavía hay que hacer como otro paso extra. Siento que puede alargarse un poquito, pero depende. La ventaja es que ustedes pueden encontrar pues el método que más les guste. Así que por lo menos ya tienen dos para elegir. Para las y los demás, ¿qué opinan? ¿Cuál les gustó más? ¿Sustitución o suma y resta? Agradable esta solución. Ok, Alicia, dime. Me gustó más la última sustitución. Se me hace más Ok, fácil. ¿por qué? Pues se Ok, me perfecto. hace más fácil entender más el procedimiento de cómo ir sacando el valor de cada una. Sí, en el anterior, yo creo que
la confusión suele estar en la primera parte. Es decir, cómo voy a convertir una ecuación en algo que me convenga. Y esta siento que el camino puede ser un poco más seguro, ¿no? Entonces puede ser que sí sea un poco más tardado, pero con menor probabilidad de equivocarnos. También otra desventaja de suma y resta es que es uno de los que les decía, que a veces no es tan amigable y no es capaz de resolver todos los sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, tiene su lado bueno y su lado malo. Así que depende con cuál se acomoden más. Si les gustó entonces mi recomendación es que ya a partir de hoy, cuando tengan un sistema de ecuaciones, siempre prefieran intentarlo primero por ese método que más, con el que se sintieron con mayor comodidad. ¿Ok? Y si no funciona, pues ya tenemos que probar otro. ¿Vale? ¿Queda alguna duda o algo pendiente? De mi parte, profesora, está muy bien. Ok, Entendí mejor esta. perfecto. Perfecto, María. ¿Para las y los demás? Ok. Pues entonces eso sería todo para nuestro taller del día de hoy. Recuerden, para las siguientes sesiones, dime. Ay, alguien estaba hablando, pero no vi quién. Tengo dos manitas levantadas. ¿Adriano? Hola, profesora. Dime. Sí, profesora, buenas noches. Una consulta, con respecto a matemáticas financieras que me va a tocar este lunes 2 de junio, Ujú. ¿qué temas principales se necesitaría lo básico para poder dominar esta materia, no? En mi caso me toca a mí esta semana que viene. ¿Qué Mm, temas básicos se necesitaría, no, para dominar matemáticas financieras, para anotarlo? en mi opinión, es necesario saber muy bien porcentajes. O sea, poderlos Porcentaje, manejar, cómo funcionan, cómo trasladar un número a un porcentaje y de regreso, reglas de ujú, tres, regla de tres. bueno, que al final van relacionados. Ok, ¿qué más? Regla de tres simple, de tres compuesta, ¿no? Pues con la simple, yo creo que Ah, ya. es suficiente. Déjame Simple, acordarme. regla de Ah, simple. Ya. ¿Y pues algo ahorita, más? ¿Algo otro ahorita tema no no por recuerdo. Ah, ya. Este, también diría, Porcentaje. también ¿Cómo? diría que es necesario saber sustituir en las fórmulas. Hay varias fórmulas que se utilizan en matemáticas financieras, por ejemplo, para calcular temas de la inflación o los intereses o los rendimientos, el valor Ujú. futuro y cosas así. Entonces, en ese caso, hay algunas fórmulas que, o sea, ya están establecidas y realmente, en mi opinión, no son complejas. Simplemente necesitas sustituir los números que te dan, por ejemplo, sustituir en la fórmula el, el valor del interés o sustituir en la Sí, pero fórmula el tiempo de una inversión. Y entonces el hecho de poder sustituir información en una fórmula y a partir de ahí resolver. Eso sería lo que diría. Y para eso ah, yo repasaría también el tema de leyes de los exponentes, leyes. en general, cómo resolver ecuaciones, pues no diría más allá que una ecuación lineal, cuadrática y quizá con algunos otros exponentes. ¿Vale? Ok. Ecuación cuadráticas y lineales. Ok, muchas gracias, profesora Carolina. Ahorita no me acuerdo, pero igual y si quieres ahorita te lo apunto aquí. La Ujú. Ok. fórmula del interés compuesto. Ah, ya, ok, interés compuesto. Mira, o sea, es a lo que me Ujú. refiero. Ahorita no vamos a profundizar, pero para que veas más o menos el estilo que te puedes encontrar, que es,
Esta es como la fórmula del interés compuesto. Entonces, en realidad, si te fijas, lo único que vas a sustituir es este valor, que es el capital inicial, este valor, que es la tasa de interés, ¿Ya? y este valor, que es el tiempo. Entonces, esto te va a dar una nueva ecuación, digamos, ya sustituida y listo. O sea, a partir de ahí lo resuelves. Pero si te fijas, no es algo fuera de lo común. Ujú. ¿Va? Ok. Sí. Excelente, Eh, profe. De cualquier forma, recuerda que si te surgen dudas, pues aquí nos vemos los miércoles. Ah, ya. Ok, muchas gracias por hacerme recordar. Sí, ok. Sí, estaré preguntándole algunas inquietudes hoy. Sí, aquí dos cosas. Miguel, yo no voy a impartir matemáticas financieras. Y la otra es que si son dudas, en particular para ti, Adriano, si son dudas complejas, o sea, diferentes a lo que hemos estado viendo, mi recomendación sería que me avises antes de la clase para poder traer algún ejemplo y profundizar más. ¿Va? Ok, profesora, disculpe que le interrumpa. ¿Le podría avisar por medio de correo electrónico solamente? Por Claro. mensaje directo también, Ah, sí. Ajá, ¿vale? unas horas antes. Listo. Sí, por favor. Y así ya yo puedo preparar algún ejemplo o analizar lo que me mandes y ya hacerlo un poco más claro. ¿Va? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, nos avisas cualquier cosa. Silvia. A mí se me complican las ecuaciones cuadráticas. La próxima semana me podría ayudar con un ejercicio, con un ejemplo. Sí, ¿me puedes recordar cuando empiece la clase? Me avisas. Claro, ¿Va? sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Buenas noches. ¿Algo más antes de irnos? Profesora, tengo una consulta. Es sobre Dime. las rutas. Yo me caracterizo de derecho. Entonces, ahí hay unas rutas ¿no? De ruta 0, ruta 1, ruta 2. Entonces, ¿yo puedo empezar en forma ordenada o lo puedo hacer intercalado? ¿No? Yo tengo duda, profesora. No sé si me podría Ok. dar el Mi alcance. recomendación es que hagas el examen de colocación. Ese lo encuentras en Classroom. Te muestro dónde. Una vez que estés dentro de tu Classroom, vas a trabajo en clase y entonces déjame cambiar esto. Aquí, en trabajo en clase, en la primera sección, acá dice examen de colocación o también puede decir por qué ruta comienzo. ¿Ok? Entonces, si estás en el CDM 004, va a decir por qué ruta comienzo, examen de colocación. Le das clic ahí y entonces puedes hacer el examen. Antes de darle clic en enviar, ahí te va a aparecer una recomendación de empieza por la ruta 0 o por la ruta 1, ¿vale? Ahora, la otra opción es que vayas directo y veas los temas, los que les estaba compartiendo. Esos los vas a encontrar, los que yo les estaba mostrando ahorita, aquí. Aquí vas a encontrar los mismos diagramas que les mostré hace unos segundos. Y aquí vienen entonces todos los temas de todas las rutas. ¿Ok? Y a partir de ahí, entonces, puedes decidir. No es obligatorio ir en orden. Puedes, si tienes curiosidad por alguno de los temas, puedes empezar por ahí, ¿vale? Pero si quieres empezar desde cero y fortalecer todo, pues puedes empezar tal cual la ruta 0 y la semana 1. ¿Va? Ya, profesora, perfecto, profesor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, entonces, antes de irse, recuerden que tenemos nuestra encuesta y que la pueden encontrar en la parte inferior derecha y responderla antes de que se vaya, ¿vale? Entonces, eso sería todo por nuestra parte el día de hoy. Así que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana.
Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche a Gracias, todos. profesora. Noche, Cuídese. gracias, profe. Chao. Para nuestra moderador, ya Gracias. igual puede cerrar la sala separada. ¿No? Ouch.